Hola, mi equipo está conformado por Carlos Contreras Mejía, Ángeles Rodríguez Pedro Ernesto, Prudencio Bonilla Eric, Flores Hernández Armando, que es nuestro proyecto de antropometría y ergonomía. Introducción. En un documento entregable deberemos definir, diseñar y justificar los elementos de UX y UI desde una perspectiva ergonómica de una propuesta de diseño, generando una gráfica final de tu propuesta de diseño con las siguientes características: tamaño A4, formando GPG, representación realista y de alto nivel de propuesta, mínimo de una vista de la perspectiva del objeto, de una vista orgonal del objeto indicando elementos de la comunicación visual, información sintetizada del proyecto, justificación del desarrollo. A continuación se presentarán los diferentes tipos de conceptos con que nos permite identificar y definir los ciertos aspectos de exigir el trabajo para realizar nuestro proyecto. Puesto de cada punto tiene características específicas dentro del mismo que impacta la variabilidad de determinar cada uno de los mismos, así como el que corresponde a cada uno. Desarrollo, definición, experiencia. En este concepto, esta relación con lo que sucede delante de la pantalla, es decir, que pone en el foco del usuario y es la expresión que se requiere proporcionar mediante la identificación de la pantalla. En definitiva, hace referencia a lo que experimentas el usuario antes, durante y después entre en el contacto de la página web. También podría definirse como el proceso de mejorar la satisfacción del cliente respecto a un producto. Definición. Interfaz UI. El diseño de interfaz se centra en la presentación visual del producto, es decir, el conjunto de elementos que dispone de la pantalla para que el usuario interactúe con él mismo. Es decir, en representación a esto sería la andadera. ¿Cómo es que el usuario se relaciona con la misma? ¿Cuáles son sus comentarios al respecto para así tener una mejor precisión en cuanto al producto y la relación con el usuario? Definición: interacción y X de X. En este caso, presentamos la interacción mediante el intermedio entre el diseño de interfaz y la experiencia del usuario. Se trata básicamente de definir de qué manera la interfaz efectúa las acciones y operaciones propias que han sido asignadas, es decir, cuáles son los resultados o condiciones con las que debe cumplir dicho objeto o producto para la satisfacción o conocimiento del usuario. Definir elemento. Como podemos observar, cada uno de estos elementos tiene una diferente interfaz de relación conforme al diseño y experiencia del usuario, ya que se toma en cuenta varios factores de inmersión que infieren en el diseño de interacción. Es decir, esto nos permite entender qué es este tipo de diseño. Tiene como principal objetivo analizar las necesidades de cada uno de los usuarios para así les permitan sobrellevar nuevamente su condición o estilo. Es decir, cada uno de estos puntos abarca desde cierta manera la interfaz o la interacción con la cual se relacionará el usuario, por lo que es importante entender y analizar cada una de estas partes, ya que juntas crean dicha conexión o diseño de interfaz. Diseñar. En este apartado se plantea la creación de este nuevo diseño en base a los trabajos relacionados y de investigación pertinente de cada uno de los puntos.
que nos permite definir y analizar las necesidades que presenta cada usuario para así entregar y diseñar productos de calidad que le permitan tener o recuperar su integridad en cuanto al movimiento o actividad. Con esto nos referimos a que este tipo de diseños están en constante cambio y o rediseño que le permiten a los usuarios tener una mejor experiencia con los productos para así dar solución a una problemática en cambio constante. Este nuevo diseño plantea integrar todas aquellas herramientas que se obtuvieron en base al análisis y la recopilación de datos proporcionadas por los usuarios, para así tener una mejora continua y un rediseño más adecuado a cada tipo de usuarios. Justificación. Se plantea que el nuevo y mejorado diseño permite tener una mejor experiencia de interacción entre la interfaz del usuario y la del diseño, puesto que existe una gran diferencia entre cada diseño, lo cual nos permitió identificar y satisfacer esas necesidades que presenta cada usuario mediante el estudio y análisis que se realizó para dicha identificación. Cabe mencionar que cada uno de estos diseños presentados y mejorados son precisamente la identificación y aclaración de cada necesidad independiente proporcionada por la interfaz de interacción que nos permitió ajustar y habilitar este tipo de nuevos diseños para dichos usuarios. No solo se tomó en cuenta de una sola forma, sino que se llegó al análisis de ver cómo es que funcionan entre sí y qué impactos tenían dentro de su entorno. Perspectiva ergonómica. En general, se logró la identificación de lo que se considera deficiencia de movilidad o pérdida de la misma, ya que en base a los análisis antes realizados, se identificó que cada una de las perspectivas que se presentaban dichos usuarios era poca, casi o nula, puesto que no se tomó en cuenta su consideración en cuanto a las referencias que se denotaba que requerían. Una vez practicado y analizado cada uno de estos factores implicados en la nueva forma del rediseño, se obtuvieron mejores resultados en cuanto a la satisfacción o perspectiva de cada usuario referente al verbo nómico psicológico, por lo cual se considera que este apartado es fundamental a la hora de tomar en cuenta cómo es que estará conformado nuestro producto para así alcanzar a satisfacer cada una de las necesidades específicas que se presenta en cada usuario. A continuación se presenta la infografía diseñada. Diseño de andadera. Puntos esenciales que se presentan en la infografía son diseño de interacción. Está definido principalmente por la interfaz del usuario. La definición es el apartado en el que se encuentran algunas de las principales características. Diseñar. En este apartado podemos identificar cuáles son aquellas características que se lograron obtener de dicho análisis. Justificar. Los puntos fundamentales para identificar este elemento fueron la constante y en cuanto al rediseño y mejora, nos permitió tener y seguir mejorando cada uno de los diseños en base a las características. Los elementos se tomaron en cuenta todos y cada uno de los puntos que conformaban este apartado para obtener una calidad en cuanto a los materiales de construcción. Perspectiva ergonómica. Se toma más en cuenta la experiencia de cada uno de los usuarios. Pues bueno, vamos a ver con las representaciones realistas. Pues bueno, hicimos un diseño básicamente de la andadera. Obviamente es copiado. Pocas son las cosas que pues sí se le hizo como ese estudio, como ese cambio. Entonces, como podemos ver aquí, está la andadera la original, la que agarramos la idea, y la de nosotros, nuestra propuesta. Son 3 dibujos sencillos en vista ortogonal, vista isométrica y vista de lado. Yo creo que con esos dibujos pues ya da como una mejor comunicación para que se pueda presenciar el objeto. Conclusiones.
Pues bien, podemos definir e identificar que cada uno de los puntos antes mencionados y expuestos forman parte de una serie de características que nos permitieron crear y diseñar este tipo de objeto o de artículo, que permitirá satisfacer de algún modo la necesidad que representan ese tipo de usuarios a los que va dirigido, y su necesidad en constante cambio nos deja ver que el diseño forma parte fundamental de la vida de cada uno de ellos, mediante el cual ellos van interactuando constantemente, a la vez que son inconscientes del mismo o lo ignoran por falta de la perspectiva o en esa pequeña burbuja de realidad en la que se encuentra. Esta falla de identificación nos permite seguir teniendo y generando estas nuevas experiencias entre la interfaz y el usuario para conocer cuáles son aquellas nuevas necesidades que se siguen presentando dentro de este mercado, que permita dar soluciones más efectivas a cada usuario.